A todos los estudiantes del libro de Urantia, vamos a contestar la pregunta: ¿qué fraude ejerce el temor sobre nuestra evolución espiritual? Esto es el postulado filosófico número 2. Viene de la Mota Morontial número 2, no revelada, ¿ok? Porque como ya le dije en el video anterior, nos dieron una lista de 28 postulados filosóficos que se estudian en los mundos de estancia cuando nosotros resucitemos, pero de una forma avanzada. Nos dieron la forma filosófica humana, pero no la morontial como es allá. Pero podemos especular al respecto. Vamos a ver. El postulado número 2 dice: pocas personas viven a la altura de la fe que realmente tienen. El temor sin raciocinio es un poderoso fraude intelectual practicado sobre el alma mortal en evolución. Este postulado filosófico aborda la desconexión que existe entre la fe que tenemos, de lo que somos capaces, y la forma en que realmente vivimos, la forma en que realmente lo vivimos. También pone énfasis en cómo el temor irracional, esto es el ego, actúa como un obstáculo, engañando a la mente y el alma en su desarrollo espiritual. Veamos cómo trascender este principio de un nivel filosófico a un nivel avanzado hipotéticamente. Haremos varias hipótesis, porque recuerden que esta contraparte espiritual no está revelada, pero podemos especular. ¿Okay? Aunque implícitamente lo podemos ver en algunas partes del libro. El postulado comienza reconociendo un hecho común en la experiencia humana: que la fe que poseemos supera generalmente el nivel en que vivimos nuestras vidas. ¿Cómo entiendo esto? Esto implica que la mayoría de las personas tienen un potencial espiritual más alto de lo que manifiestan, debido a bloqueos internos, como lo que dice ahí, el temor irracional, o a veces son inseguridades, o a veces falta de voluntad para actuar conforme a las convicciones más profundas que tenemos. Es como una fe no vivida, un potencial no activado. Muchas personas tienen una comprensión intelectual, incluso emocional, de la verdad, pero no logran aplicar esa fe en sus decisiones cotidianas. Esto crea una brecha entre lo ideal y la práctica. Hay un temor necesario que todos tenemos, que es para nosotros autoprotegernos, ¿ok? Y también eso pues nos da el temor para activar los potenciales, pero ahí es donde tenemos que sobreponernos y hacer el esfuerzo y vencer ese miedo para activar los potenciales. El miedo sin fundamento distorsiona nuestra capacidad de razonar y actúa como una barrera, nos impide alinear nuestra vida con nuestra fe. Por eso es esa incoherencia. Filosóficamente, este temor se interpreta como una distracción, un engaño que retrasa la evolución del alma. Eso es lo que hace el ego. Desde esa perspectiva, el postulado tiene un propósito práctico: invitarnos a confrontar el miedo irracional y vivir en coherencia con los valores espirituales que ya conocemos. Vamos ahora a ver cómo trascender a un nivel espiritual para vivir en la vida de la fe, en la plenitud de la fe. Para llevarlo a un nivel más avanzado, podemos explorar cómo la fe y el temor se relacionan con las dinámicas del crecimiento del alma y con el propósito eterno del individuo. La fe no es solo una creencia en verdades superiores. Es decir, yo tengo fe en Dios, yo sé que existe. No, la fe no es solamente creer en las verdades superiores, sino que la fe tiene que ser una experiencia vivida, una experiencia de confianza absoluta en la realidad divina. Como vimos en el video de deshacer el ego, que una de las cosas que hay que cultivar es la confianza, el atributo de la confianza. En un plano espiritual avanzado, la fe no es algo teórico ni abstracto, sino que a este nivel avanzado, la fe es un compromiso profundo que impregna cada aspecto de nuestra existencia. La fe viva es una fe vivida, una fe que se convierte en una forma de existencia en la que cada acto nuestro refleja confianza en los valores eternos y en el propósito divino del universo. Es decir, que debe haber coherencia entre lo que es la fe y la acción. ¿Okay? Si no tenemos fe, no vamos a tener esa fuerza para ir a la acción. Todo lo cual es un indicador de la madurez, ¿no? La madurez espiritual
a la que todos debemos aspirar. El alma necesita eso para poder crecer y madurar. Cuando actuamos de acuerdo con la comprensión más elevada de la verdad, el bien y la belleza se alinean con los ideales del cosmos y acelera nuestro progreso espiritual. Desde esta perspectiva postular, una contraparte de este postulado, vamos a dar un postulado hipotético desde la otra perspectiva no revelada. La fe vivida es la evidencia más clara de una vida guiada por el Espíritu. La coherencia entre creer y actuar es el primer paso hacia la unificación con la voluntad divina. ¿Cómo superamos este temor irracional que lo llaman un fraude intelectual? En términos espirituales avanzados, podríamos decir que el temor irracional es una fuerza que desconecta al individuo de la realidad universal. Un curso de milagros lo llama el ego y la percepción. El temor bloquea el acceso al espíritu interno, que es el ajustador del pensamiento, ¿no? Al desviarnos la atención hacia preocupaciones ilusorias y distracciones materiales, todo lo que ofrece el ego, pues tenemos que deshacer el ego para poder entrar en esta conexión, vivir la fe, es decir, tener una fe viva. Pero para superar los temores, el miedo, necesitamos la dinámica de esa fe viva que acabo de decir, que significa reconocer que el universo está fundamentado en la bondad y el amor del Padre Universal, reconocernos como sus hijos amados, como vimos en aquel video de deshacer el ego, que se deshace para poder ver nuestra naturaleza divina. ¿Okay? El miedo no tiene cabida en un alma que confía plenamente en la verdad. No sé, porque ya al no identificarse con el ego, pues entonces ya empieza a vivir en coherencia. Por eso Jesús decía que no temía, porque su confianza estaba en el Padre y por eso el universo es cordial con él. Un postulado espiritual avanzado podría ser: el temor irracional desaparece cuando el alma se identifica con el espíritu, porque la fe reconoce que no hay nada que temer en un universo gobernado por el amor divino. Así que, ¿cómo integrar la fe y el raciocinio? ¿Okay? En lugar de ser pues antagónicos, la fe y el razonamiento espiritual se complementan. Y esto es porque la fe madura está basada en la confianza inteligente en los valores divinos. Entonces, ¿cómo transformamos el temor en confianza divina? Ya sabemos que el ego es engañoso, que nos distrae con cualquier conflicto o cosas del mundo. Existen dos modos de vida: el modo del ego y el modo del espíritu. Y esta es la razón por la que Jesús decía que no puedes servir a dos amos. O sirves a uno y niegas al otro, o sirves al otro y niegas a ese uno. En este caso, o sirves al ego o sirves al espíritu. El ego siempre nos va a estar distrayendo mientras estemos viviendo en este nivel material. Pero estar consciente cómo funciona el ego para identificarlo siempre y poderlo negar para poder entonces servir al espíritu. Es decir, como ignorarlo, no hacerle caso y seguir la voluntad divina. Eso sería entonces ya una batalla ganada. Si nos pasa pues después de eso una mala jugada o se nos olvida algo y cometemos el error, pues hacemos la conexión de nuevo y punto. Corregimos, conectamos y ya, rectificamos. Fe viva en Dios y no culpas. El miedo irracional lo reemplazamos por la convicción tranquila de que todas nuestras experiencias, incluso las más desafiantes, o cualquier pasado lamentable, están destinadas a contribuir al crecimiento del alma. Aquí podemos hacer otro postulado espiritual. La fe evolucionada trasciende el miedo porque confía plenamente en que el universo trabaja para el bien eterno del alma. ¿Cómo ponemos esta fe en acción? Pues a través del servicio desinteresado. Un nivel espiritual elevado implica que la fe no se limita a una experiencia interna. ¿Okay? En este sentido, vivir a la altura de la fe implica ser un canal para la voluntad divina.
donde tenemos que extender. Dios se extendió a nosotros, nosotros nos extendemos a la familia de Dios. La fe nos lleva a actuar como embajadores del amor, la verdad y la belleza en nuestras interacciones diarias, cotidianas, con la familia, con los amigos, en el trabajo, etc. En un nivel espiritual elevado, se rompe con el temor del ego. Ya lo conocemos sus mañas, sus engaños, su dinámica, su forma de actuar, y ya no le tememos, vencemos el miedo. Sabemos cómo ignorarlo y no seguirle el juego. Muchas veces el miedo irracional proviene del ego. No son todas las veces, porque a veces hay algunos miedos que son genéticos, y otras veces vienen por traumas, pero también de todas formas le dio forma al ego de alguna manera. Ok, entonces la fe verdadera elimina esta preocupación al confiar plenamente en el propósito divino. Cuando confiamos en Dios y confiamos que todas las cosas que pasan es por nuestro bien, para hacer un aprendizaje, para hacer un cambio, hacer una transformación, y vivimos en esa fe, vencemos el ego, vencemos el miedo. Entonces pudiéramos hacer otro postulado espiritual. La fe verdadera inspira acciones de amor y servicio, porque reconoce que solo al dar se revela el carácter eterno del alma. Finalmente, desde un nivel espiritual avanzado, la fe no solo se vive de forma personal, sino que se experimenta como una participación consciente en los propósitos universales. Eso no es solo confianza en Dios, sino también una relación activa con el espíritu interno que nos reside, el ajustador del pensamiento. El temor irracional se desintegra cuando el alma experimenta su conexión inseparable con la fuente eterna. No hay duda de eso. Y es lo que nos permite actuar con valentía y propósito en armonía con el cosmos. Desde esta perspectiva podemos hacer otro postulado espiritual. La fe es la comunión activa del alma con el espíritu, un estado en el que todo temor desaparece ante la certeza del propósito eterno. La fe madura no es solo creer, sino vivir en absoluta confianza en la verdad, en la bondad y en el amor del Padre universal. Así que los espero en el próximo postulado.